lo que se preocupa es cómo se empiezan a cruzar las líneas de que baja la inflación, pero aumenta la desocupación. Sumado a esto, y mirando un poco también el contexto global mundial de todo lo que está sucediendo, en Latinoamérica para el primer trimestre del año se esperaba un crecimiento promedio casi del empleo de un 24%, y Argentina se posicionaba uno de los peores países en el 2%. Y si analizamos las expectativas que había para este segundo trimestre del año, la expectativa casi de crecimiento del empleo en Argentina rondaba casi cero, posicionándose en el peor país, el segundo peor país después de Israel, que está en plena guerra, por lo cual obviamente es una alerta importante para ocuparnos. Y uno cuando habla, yo lo digo también desde mi lado como emprendedor, como pyme, que estamos rodeados del ecosistema y conversamos con colegas, con empresarios y demás, y por lo menos que se espera para este primer semestre del año estamos todos en modo stand-by. O sea, realmente hoy nadie estamos incorporando equipos, se va alguno y bueno, resistamos, tenemos que estar apretados, esperando bastante expectantes qué va a estar pasando durante este primer semestre del año con todas las expectativas que fue planteando el gobierno, con los DNU, con el ómnibus que se fue trabando. Digo, hay mucha cosa que fue pasando durante este primer trimestre del año, lo que hace que, por lo menos, el grupo empresario esté un poco más parado. Y cuando ves dónde se focaliza mayor el nivel de desempleo, lo primero que castigó y que fue lo más fuerte fue la construcción, que al momento de pararse la obra pública, automáticamente el empleo del área de construcción quedó casi parado. Después sigue un poco todo el área de comercio, y después de ahí empieza a bajar, pero claramente lo que se está esperando este primer semestre del año va a ser un semestre que el que tiene trabajo, cuidalo, tenételo ahí bien firme, va a ser, calculo, un semestre un poco duro. Horacio, buen día. Rodrigo te saluda. ¿Y esas expectativas empiezan a cambiar, o ustedes, si es que lo tienen medido, o las propias de ustedes y de los empresarios con los que tienen contacto? ¿A partir de cuándo empezarían a cambiar? ¿Qué es lo que creen? Porque la verdad, el Poder Ejecutivo Nacional no da ninguna seña de revertir esta situación. No vemos políticas tendientes a revertir el estado actual, sino de profundizar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mira, coincido contigo. Lo que nosotros, por lo menos en el ámbito empresarial, lo que estamos esperando, creemos que el segundo semestre va a ser un semestre que realmente se debería dar vuelta un poco mucho de estas expectativas que estamos teniendo. Tengamos en cuenta también de que, por lo menos, el índice de precio del consumidor estábamos en promedio en diciembre de 25.5 y en marzo estamos en 11. Hay algunas buenas señales que tienen que empezar a encontrar un equilibrio. Nosotros estábamos desde diciembre hasta incluso el mes de abril, todos los meses tratando de correr el conejo por detrás, haciendo ajustes salariales para correr tras de la inflación, así todo siempre el mayor nivel de descontento de las personas está con el sueldo, y uno no puede trasladar al 100%, como a veces ven una góndola, los que tenemos servicios y demás, no puedes trasladar el 100% de estos incrementos también a los clientes, pero entendiendo un poco esto también, el 50% de la población cree que va a estar peor en los próximos meses, según la encuesta. O sea, la gente sabe que viene un momento duro. 6 de cada 10 personas dice estar peor que el año pasado. El 78% de la gente no está teniendo capacidad de ahorro. 4 de 10 no llegan a fin de mes. O sea, el 40% de la población no está llegando a fin de mes. Y así todo, los sectores más pobres o de menor nivel de recursos, así todos son los más optimistas. Eso es como que también fue una alerta de la encuesta. Si mira, al sector que más le pega es que así todo sigue siendo un poco más el optimista. Yo creo que tenemos... ¿Y eso por qué, Horacio? ¿Qué análisis hacen sobre ese dato que estás mencionando? ¿Cómo se explica? Claro. Es que la verdad que nos hacemos todos la misma pregunta, ¿viste? La verdad que lo más normal es que no sucediera esto, ¿no? Que fuera mucho más cómodo. De hecho, cuando miras la parte del desempleo, donde la mayor población tiene miedo a perderlo, son las mujeres y las personas de bajos recursos. Entonces, como que esa parte quedó medio raro. Queremos ver un poquito el doble clic de la encuesta, qué dice, por qué, cuál es la sensación térmica que hay. Bueno, a veces hemos visto en algunas entrevistas, cuando van a entrevistar en diferentes lugares, que a veces el laburante que trabaja 14 horas por día, todo sigue siendo el más optimista. Yo creo que si perdemos el optimismo, perdemos todo. Yo creo que también es como una señal de resguardo emocional para cuidarnos. Pero creo que hay una situación compleja en el país donde se tiene que acomodar, seguramente. Pero también tenemos que recordar que en los últimos 10 años, promedio, el empleo en Argentina creció 0. Lo que más creció fue el trabajo público, casi un 65%.
un 40%, y el trabajo de los monotributistas de los últimos 10 años creció un 75%. Entonces hay como un engaño del trabajo registrado que no existe. Y también teniendo en cuenta que 4 de 10 trabajadores no están registrados en el sistema los últimos 10 años. Entonces, cuando hablamos de esto, de una necesidad de Argentina, de una reforma laboral, que cuando hablamos de la palabra reforma, a muchas personas, y principalmente los sindicatos de la vieja época, se les eriza los pelos de la piel. Digo, pero Argentina necesita una actualización laboral. Si todos estos números no son alertas para que, digamos, tenemos que hacer una revisión laboral a un mundo donde decimos que toda la convergencia, la inteligencia artificial en los próximos 5 años va a generar más de 90 millones de puestos de trabajo que no existen, no podemos seguir legislando con leyes del año 70. Entonces, creo que Argentina también necesita, hoy querés exportar y exportás, y el dólar es una cosa, no lo hace de una manera, de argentino que trabaja, hay mucho argentino que trabaja para fuera del país. De hecho, el argentino hoy compite muchísimo, el talento argentino que se exporta, por lo menos en todo lo que es la economía del conocimiento hacia afuera, y terminan ingresando la plata a través de un rulo con una guardia, aparece una cueva. Digo, nos perdemos un montón de oportunidad de traer divisas al país, de generar empleo mucho más en blanco, y eso me parece que hoy necesita una revisión urgente. Horacio, sobre un dato que mencionaste, te consulto porque me quedan dudas, ¿no? Porque el expresidente Alberto Fernández, cuando deja el mandato, una de las cosas de las que siempre dice es que el país, cuando él se va, llevaba 22 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado, pero vos estás diciendo lo contrario. ¿Cómo entender esa información? No, recordemos que después de la pandemia, digamos, el mundo cambió. Los últimos 2 años, obviamente, si comparamos con los primeros 2 años que tuvo de gobierno Alberto Fernández versus cuando lo finaliza, obviamente que la tendencia es creciente. De hecho, el desempleo del último trimestre del año 2023 se redujo 5.7%. O sea, había una tendencia de mejora. Pero cuando vos mirás la película completa, no solamente, o sea, miramos una foto, los últimos 10 años en Argentina no hubo crecimiento y se mantuvo los mismos valores que te venía contando. El crecimiento casi promedio cero, que seguramente en un año u otro fue variando positivo o negativo, pero los últimos 10 años crece cero, y la informalidad se mantuvo entre el 35 al 42%. Entonces, eso para mí son las alertas que nos amerita decir, ¿necesitamos una revisión de la política laboral en la Argentina urgente? Sí, sin duda. Te quiero consultar, Horacio, sobre este aspecto que adelantaste un poco, ¿no? Las mujeres son uno de los sectores con mayor preocupación, ¿no?, a la pérdida del puesto de trabajo. Pero si tienen acaso discernido los segmentos que tienen mayor optimismo, aquellos que tienen temor, ¿dónde se registran hoy por hoy las mayores tasas de desempleo, más allá del sector de la construcción y el comercio que bien citabas? ¿Hay regiones, por ejemplo, donde se acentúa más este conflicto? Porque realmente es un problema quedarse sin trabajo en este contexto de recesión, de inflación. Hay que parar la olla todos los días, es un problema realmente. Sí, totalmente. Le pasa, obviamente, que el informe es extremadamente largo y completo. O sea, esto está abierto por provincia, por ciudad, por región. Claramente hay datos para poder mirarlo y debatirlo. Yo ahora, la verdad, no recuerdo exactamente para poder abrirte cada una de las industrias, pero sí, el foco, donde mayor preocupación del desempleo está radicado son en casi el 58% en mujeres entre 30 y 49 años. Y donde hay mayor optimismo son en jóvenes hasta 25 años. O sea, que también responde un poco al joven mileísta, ¿no? Claro. Que tiene un poco, calcula un poco de subjetividad en ese lado. Yo creo que hay que esperar un poco el cierre de este primer semestre del año. Creo que con 6 meses de gobierno, 6 meses de datos, creo que vamos a tener mucho más realidad, y también vamos a poder comparar un poco más con Latinoamérica. O sea, para que nos demos cuenta, Latinoamérica está creciendo promedio casi entre 22 y 24% del empleo en los primeros 3 meses del año. ¿En qué países, Horacio, de Latinoamérica? En casi todo está en promedio arriba del 18-20%. El que más crece es Costa Rica, 34%, Estados Unidos, un 35%, Chile está superando el 18% de crecimiento, y Argentina es el país que más quedó rezagado, por lo menos en las expectativas de crecimiento. Lo que debemos esperar ahora es, cuando cierren los datos de crecimiento reales del empleo, bueno, comparar la expectativa con la realidad, que todavía no tenemos ese dato. Claro, eso quería consultarte, ¿no? La perspectiva de acá adentro de un tiempito en base a estos números, pero todavía falta afinar. Estamos hablando, digamos, sobre la marcha de este estudio que se ha realizado, entre tantos otros, ¿no? En este contexto de tanta encuesta
de manera permanente, bueno, esta preocupación, ¿no?, que se incrementa para argentinos y argentinas, la desocupación. Horacio, te agradecemos muchísimo este contacto, el tiempo para conectarte y conversar con nosotras. No, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Horacio Llobet. Que tengas buen día. Gracias.